Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por haber venido a esta segunda sesión con el profesor Fernán González del proyecto Pensar desde Colombia. Ayer hicimos, bueno, estas dos sesiones son en torno a este libro que se llama Poder y Violencia en Colombia, del cual es autor el profe Fernán, que además está en promoción. Quienes lo quieran comprar nos dicen al final está a un precio muy accesible. Entonces, este libro tiene dos partes. Hay una parte que en términos, digamos, generales podemos calificar de teórica, y fue lo que hablamos ayer. Entonces, en esa primera parte, el profesor Fernán presenta los conceptos que van a ser fundamentales para la comprensión de la historia de Colombia. Digamos que por un lado, refuta unos determinados conceptos y elabora otros conceptos. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es ya la aplicación de este marco conceptual a la historia de Colombia propiamente dicha. Y en este libro hay una cosa muy interesante que uno podría decir que es un curso de historia de Colombia, porque empieza en la colonia y va hasta los tiempos en los que fue publicado, que fue cuando se estaba desarrollando el proceso de paz con Santos. La primera edición de este libro es del 2016. Y entonces hay una mirada singular de la historia de Colombia a partir de esas herramientas teóricas. Pero, bueno, profe, como varios de los que están hoy no vinieron ayer, entonces lo que le propongo es que a medida que su merced vaya hablando de la historia específica de nuestro país, eh, vayamos recordando esos elementos teóricos fundamentales. Bueno, profe, dándole nuevamente la bienvenida, yo quisiera empezar con una pregunta en torno a el tipo de organización social, de poblamiento con el que se encuentra la colonia. El proceso de colonización española en Colombia se encuentra con unas realidades que determinan la forma de colonización, y al mismo tiempo la colonización deja una forma de organización política, económica, que será fundamental para el tipo de independencia también que tendrá nuestro país. Entonces quisiera preguntarle por esas dos cosas: el tipo de sociedad con el que se encuentran los procesos de colonización y las formas económicas, políticas que la colonización deja para los procesos posteriores de nuestro país. Sí, yo que señalaría, digamos, que el acercamiento teórico no es simplemente la teoría previa, sino más bien parte de una cosa fundamental, que la idea del libro es enmarcar el proceso de la violencia colombiana dentro de la idea de formación del Estado. Pero entonces, para entender un poco la idea de formación del Estado, hay que hablar de los modelos de formación del Estado que han imperado en la ciencia política tradicional. Entonces, por eso entonces hay una serie de referentes históricos a cómo se formaban los estados en Occidente y cómo se aplicaron o no se aplicaban en América Latina y en Colombia. Entonces, por eso entonces partimos un poco de que para entender la vida colombiana hay que partir un poco de cómo se configuró Colombia. ¿Cuál es el aporte nuestro fundamental? En eso fue mostrar la dimensión territorial. Una de las dimensiones fundamentales de la construcción de un Estado es cómo se configuró el territorio. Porque nosotros estudiamos la historia y la ciencia política de Colombia en abstracto, o sea, sin referente territorial. Y lo que nosotros hicimos es que toda esa historia tiene que ver con un territorio, un espacio. Entonces nosotros partimos de que la violencia tenía una geografía específica, que la violencia no afectaba al país de manera indiferenciada, de manera homogénea, indiferenciada, sino que afectaba al país según su configuración territorial. Y lo que nosotros empezamos fue mostrando un poco que la violencia se concentraba en determinadas regiones y en determinadas regiones no. Entonces, por eso lo que nosotros partimos de señalar en qué sitios había hechos violentos en los últimos tiempos. Entonces, fue prácticamente a partir del banco de datos de CINE, empezamos simplemente a hacer una cosa muy empírica, que era simplemente en el mapa colombiano marcar con alfileres donde había habido hechos violentos. Y empezamos a construir una especie de corredores de la violencia en la zona
Bueno, la zona del sur, obviamente, donde nace la FAB, y la zona entre la costa caribe y el mundo andino. Entonces, y eso nos llevó a pensar un poco cómo se había construido el país. Y una de las cosas que yo le decía a mis alumnos es que nosotros nos hemos fijado siempre en las zonas donde hay violencia, pero pensemos en las zonas donde no hay violencia. Y entonces empezamos a comparar eso con la historia colombiana. Entonces empezamos a mostrar cómo se pobló el país. El país no se pobló homogéneamente tampoco. El país se formó con dos ejes territoriales. Uno, digamos, un eje que, digamos, que sería como el centro-oriente, que empieza prácticamente con Jiménez de Quesada, que llega, digamos, a Santa Fe de Bogotá. Entonces hay un eje que uno diría que es el eje que coge algo del Tolima, con Dinamarca, Boyacá, Altiplano, con Boyacense, y llega, digamos, a los Santanderes, y inclusive se proyecta hacia Venezuela. Es un eje de población que fue más o menos lo que Jiménez de Quesada y Federman y Alcázar hicieron. Pero al lado de eso hay otro eje poblacional completamente diferente, que es el que viene del sur, viene de Perú y Quito, que empieza por Pasto, Popayán, Cali, Cartago, etcétera, y que llega a Santa Fe de Antioquia. Y por otra parte de la costa caribe, con dos centros, Santa Marta y Cartagena, se proyectan hacia el interior, Cartagena hacia Monpós y Santa Fe de Antioquia, y Santa Marta hacia lo que es ya la Sabana de Bogotá, que es la fundación de Bogotá. Entonces, esos dos ejes prácticamente significan casi dos territorios, un territorio, digamos, de suroccidente y un territorio de centro-oriente del país. Y bueno, además de eso, pues después, según la demografía del país y según los indígenas que encontraron, se crearon unos sistemas de encomienda, resguardo, en algunos sitios donde la población era indígena numerosa, estaban acostumbrados a cierta jerarquía social, estaban acostumbrados a pagar tributo. Y es ahí donde funcionan las haciendas, las encomiendas, resguardo y haciendas. Pero una de las cosas que le llamó la atención, eso no es tan adjetivo como uno se imagina. Porque Fernando Guillén Martínez, en su obra El Poder Político en Colombia, muestra que hay una cierta continuidad entre la red del bipartidismo y clientelismo en las zonas donde hubo encomienda, resguardo, y esas zonas son relativamente pacíficas. Bueno, entonces, y al lado de eso también se fueron creando otras ciudades subalternas, por ejemplo, del Valle del Cauca, al lado de las grandes ciudades centrales del Valle del Cauca, se empezaron a crear otras poblaciones. Entonces, nosotros empezamos mostrando el contraste que existía en estas regiones más o menos pacíficas, organizadas, donde el Estado español y la iglesia colonial tuvo mucho respaldo, y lo que pasaba en las zonas periféricas. ¿Qué pasó? Prácticamente esto tiene que ver con dos fenómenos importantes que van a marcar la historia del país. El profundo mestizaje del país, la recuperación demográfica de la zona andina, digamos, después de la conquista, digamos, una caída demográfica muy notable, no solamente por la conquista, sino sobre todo, más que todo por las enfermedades, pero los indígenas no tenían defensas para la viruela, el sarampión, entonces hubo gran mortandad indígena por las epidemias. Entonces, pero eso, digamos, a finales del siglo XVII, un poco sobre todo el XVIII, ya hay una recuperación demográfica notable, pero además una población que ya no es indígena, sino mestiza, y esa población no tiene espacio en el país, entonces empieza prácticamente a lanzarse a la conquista de la tierra caliente. Todos los países, nosotros del altiplano, con boyacense, empieza a proyectarse el poblamiento de las zonas periféricas hacia el río Magdalena en todos los países, buscando la salida del río Magdalena, desde Puerto Boyacá, pero también Girardot, Melgar, etc. Todos esos países buscan salir al Magdalena, que era fundamental para
para el país. Y entonces, pero esas zonas, a diferencia de las zonas de lo que pasaban en el centro andino, eran bastante complicadas, eran mucho más violentas. Había todos los que llamaban los españoles los pueblos revueltos. Los pueblos revueltos eran los pueblos donde se encontraban mestizos, mulatos, y, blancos pobres, etcétera, etcétera. Ahí empezó. Entonces ahí se creó una población muy, primero que todo, al margen de la autoridad colonial española, población campesina en las vertientes del río Magdalena, muy independiente de la corona y muy independiente de la Iglesia Católica. Entonces, eso es una de las cosas que me marcó mucho, fue la comparación del libro de Guillén Martínez, Las encomiendas y resguardos en el altiplano boyacense, comparado con la familia mestiza, el trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda, que es otra de las fuentes mías de investigación. Pero además encontré además muchos testimonios coloniales que mostraban lo mismo. El padre Basilio Vicente de Oviedo, que era un cura párroco de San Gil, que empezaba a mostrar cómo la población mestiza no obedecía al cura. Entonces, el libro del padre Oviedo, fundamental, lo que hizo él fue un catálogo de las parroquias del Nuevo Reino de Granada, para que los curas párrocos supieran cuál era la parroquia pingües que podía mantenerse, porque las parroquias del mundo andino, indígena, la gente se casaba y pagaba diezmos, se casaba, pagaba por los bautismos, etc. En cambio, en las zonas marginales, el cura pasaba hambre porque nadie se casaba, entonces la gente vivía borracha, etcétera, etcétera. Entonces, el contraste de la tierra caliente, una de las cosas, eso se muestra en Santander, todo. Entonces hay un país integrado, pacífico, y un país un poco más rebelde frente a la autoridad, que es la población mestiza campesina. Entonces, lo que hicimos fue comparar eso de la época colonial con la historia del país. Y encontramos que esa población de colonos campesinos que eran expulsados de las zonas andinas hacia los valles de los ríos, era muy reacia al control de la autoridad española. Era una población que llaman sin Dios, ni ley, ni rey. Entonces, por ejemplo el arzobispo Virrey Caballero y Góngora se quejaba de que esa gente no tenía amor por la pila bautismal de haber nacido, y la gente que estaba fuera del son de campana, lo que estaba al son de campana era la zona que se oía la campana, y hasta ahí llegaba el control de la iglesia y el Estado español. Y en esas zonas que estaban por fuera del son de campana estaba toda esa población mestiza, rebelde, que no aceptaba la autoridad de los curas ni la autoridad y ese tipo de cosas nos empezó a pensar, obligar, sobre todo trabajando con Fabio Zambrano, y profesor de Historia de la Nacional de Bogotá, a hacer un paralelo entre esa formación colonial, el poblamiento colonial, y lo que pasó luego en las zonas de colonización posteriores. Porque el país, por la cuantía de la tierra en la zona andina, prácticamente expulsó población campesina por todo el país. Pues el modelo clásico obviamente era la colonia antioqueña, pero la colonia boyacense fue tal vez más importante que la antioqueña, con menos estudios, pues también hay muchos, incluso en la zona cafetera paisa hubo población boyacense, bueno. Pero de todas maneras el país, y obviamente Santander también, es un sistema de poblamiento hacia el río Magdalena muy notable, y hacia los llanos orientales, y prácticamente todos los conflictos del país se mueven, digamos, en esos territorios. Hablando con Francisco Gutiérrez Alín, decía yo que comparando, digamos, lo que pasaba en el siglo XVIII con esos cuentos de familia mestiza que muestra Virginia Gutiérrez o el padre Basilio Oviedo y otros autores coloniales, uno podría decir casi que los pueblos de tierra fría tendían a ser conservadores y los de tierra caliente liberales. Entonces, un día me llamó Francisco Gutiérrez y me dijo, ¿sabe qué?
tengo comprobaciones estadísticas exactamente de eso, prácticamente. Bueno. Y entonces, y luego después esa relación, digamos, entre establecidos en una estructura más o menos coherente, mucha mayor cohesión social, con respeto a las autoridades coloniales, etcétera, y a la iglesia, y la otra, la población colona, al margen de eso. Esa historia de dos vertientes va a marcar la historia colombiana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, digamos. Todo el siglo XIX, un ciclo de colonización, el siglo XX también, la violencia impulsa mucho más de eso, y luego después con el COCA, el mismo proyecto, digamos, se proyecta la Orinoquia de la Amazonia actual. Eso es para entrar entonces el poblamiento, la especialidad, los conflictos tienen una especialidad, tienen un territorio. Muy ligado a los elementos que su merced nos comenta, profe, y que se enuncia muy bien en el libro, es un problema fundamental que hasta el día de hoy también ha llegado y está muy relacionado con las reformas agrarias. Me gustaría que su merced pudiera comentarnos cuáles han sido los intentos más significativos de reforma agraria en el país, por qué no han logrado consolidarse ni generalizarse, y de manera simultánea, algo que su merced ya nos enunciaba ahorita, cuál es la relación entre tenencia de tierra y desplazamiento en el país. Podemos comenzar desde el siglo XVIII, porque la primera reforma agraria es prácticamente Moreno de Escandón, con el reparto de las tierras, la formación de los resguardos, porque más o menos, como estaba diciendo, la población mestiza campesina empezó a crecer mucho más que la población indígena misma, y además ser mestizo tenía ventaja sobre ser indio, así que muchos indios se hacían pasar por mestizo. Ahora es al revés, ahora los mestizos se hacen pasar por indios, más conveniente según la norma legal. Pero de momento, como los mestizos estaban por fuera de la legislación, en ese momento había una marcada diferencia entre República de Indios y República de Españoles. Los mestizos tenían mucha más libertad, se escapaban de los controles. Entonces la población campesina mestiza empezó a penetrar los territorios y la población indígena empezó a decaer. Entonces hubo un reparto de los resguardos, la agrupación de los indígenas empezaron a ser agrupados en los resguardos para repartir la tierra entre la población mestiza. Un trabajo que trabajó Margarita González y Orlando Melo más tarde y mostró eso. Así que prácticamente desde el siglo XVIII hay un problema de expulsión de la población campesina hacia la periferia. Después de eso, en el siglo XIX hubo un proceso de colonización campesina también, cuando se acaban los resguardos. Es que la reforma agraria no siempre es buena, porque en el siglo XIX, cuando el gobierno liberal acabó con los resguardos y con las propiedades colectivas de los indígenas, empezaron a partir de la propiedad privada y acabó con las bienes de la iglesia, hubo un proceso de colonización y creación de las empresas, de las haciendas cafeteras, sobre todo en Cundinamarca. Hay un libro muy hermoso que es Los trabajadores de tierra caliente, de Rosario, que muestra un poco ese proceso de colonización campesina. Después de eso está la famosa colonización antioqueña, que tiene además un resultado también importante, porque como decía al principio, el país estaba dividido en dos ejes de poblamiento, uno el centro-oriente y uno suroccidente, pero eso estaba separado entonces entre Antioquia, el suroccidente, o sea, el Valle del Cauca, etc. Y la zona de acá había una separación que era el paso del Quindío, lo que hoy en día es la línea. Eso prácticamente el país estaba cortado en dos por las selvas del Quindío, que separaban un sitio de otro. Y por eso fue tan importante el problema de los pijaos, la rebelión de los pijaos, porque los pijaos estaban precisamente concentrados ahí y prácticamente podían cortar el país de un lado a otro. La coalición paisa tumbó el monte. En esa época, por ejemplo, el paso de lo que llamamos la línea, en época de invierno, se podía demorar 8 o 15 días para de un lado a otro. Y solamente las mulas y los cargueros indígenas que podían atravesar eso. Era una odisea.
Entonces eso se rompió. Cuando se rompe el tapón, prácticamente eso unifica Antioquia con el Valle y con Tolima y con Dinamarca. Entonces el país central se unifica. Eso es un proceso de reforma agraria, prácticamente porque fue hecho en base a la pequeña y mediana propiedad cafetera. Entonces, estamos hablando todo el siglo XIX, prácticamente eso, y la colonización también, boyacense también hizo lo mismo. Bueno, en todo caso, y ahí digamos, el problema agrario empieza a mostrarse entonces prácticamente desde el principio de la historia colombiana. Hay un proceso de concentración de la propiedad privada cercano a los centros de consumo y expulsión de la población campesina excedente hacia la periferia. Eso es prácticamente la historia de Colombia desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. En los años 30, los años 20 y 30, empieza a aparecer el problema de la colonización en la zona más cafetera del centro andino, o sea, quería sur de Tolima, Sumapaz, sur de Tolima, la zona de Tierra Caliente de Bogotá, de Sumapaz, Tequendama, la zona de... Y allí hay una serie de conflictos y hay un primer intento de reforma agraria, además de una cantidad de problemas bastante fuertes, porque ahí está el trabajo de Gaitán. Borges de Gaitán empieza trabajando como abogado de la población campesina de la UNIR, la Unión Revolucionaria de esa época. Hay un trabajo muy grande del Partido Socialista Social Revolucionario, PCR, donde está María Cano, Maecha, etc. Y después también hay un trabajo también del PAN de Erasmo Valencia, también trabajo campesino. Y hay también un proceso de cierta reforma agraria de reparto de algunas haciendas de la sabana, no de la sabana, de la zona de Tequendama y Sumapaz, liderado por el secretario de ese momento de gobierno del departamento de Cundinamarca, que era un personaje muy conocido después, un tal Carlos Hierro Restrepo, que empezó el primer intento de reforma agraria lo hizo en Cundinamarca, y ya uno preludia un poco lo que va a ser esto en la posterior. Entonces, después de eso, el problema de la ley 200, que es un trabajo que hizo mi amiga Katy Legrand, muestra, digamos, cómo, digamos, todo ese problema de frontera campesina entre colonos campesinos, cafeteros, crea una serie de problemas porque los colonos invadían territorios, los campesinos se hacían pasar por colonos, y por eso se escribió la ley 200 para aclarar los términos de esa relación. Y ahí más o menos se empezó a apaciguar el tema, sobre todo en esas zonas, porque además el campesinado se dividió, los que eran favorecidos por la norma quedaron tranquilos, los otros quedaron un poco más complicados. Pero el problema es que después de eso la violencia profundizó muchísimo más esos problemas. Con la llegada del Partido Conservador en 1946 y después del 9 de abril empezó toda la lucha, y eso prácticamente en algunos sitios también fue una especie de contrarreforma agraria en algunos sitios. Bueno. Y además apropiación del café, básicamente. Bueno. En esa época no se perdió un gramo de café, y el café tuvo los mejores precios del mundo entero, pero no se perdió un gramo de café, pero el café sí cambió de manos. Bueno. Es un tema bien interesante, el tema del café en la violencia de los años 50. Y después, obviamente, la reforma de Hierro Restrepo, que tuvo bastante importancia, digamos, en algunas zonas del país, con parcelación de regiones en Sucre, en Córdoba, en Tolima, en varios sitios del país, en el Valle, en Jamundí, etc. Que encontró, digamos, toda la resistencia de los terratenientes que usaban, digamos, las vías legales y las ilegales. Hubo también violencia contra el campesinado, también, no solamente a las fuerzas del Estado, sino también lo que hoy en día serían paramilitares, sobre todo en la costa caribe. Entonces, el segundo intento, frustrado un poco por la resistencia de los fundistas. Entonces, ese intento de Hierro Restrepo, apoyado por el movimiento campesino de la NUC, la organización dirigida además se frustró también por la NUC también, además de la represión del Estado, de la represión de los poderes locales y regionales, también tuvo muchos problemas por la división interna y
la pelea de los grupos de izquierda por la población campesina también, como muestra León Samos en su libro sobre Anuk. Entonces, pero eso prácticamente llevó, digamos, a la división de Anuk en una línea armenia, la línea Cincelejo, una más moderada, gobiernista y una más radical. Y trajo como consecuencia la división que el gobierno de Pastrana, no Andrés, sino Misael, prácticamente llegó al pacto de Chicoral, en que los latifundistas prácticamente le impusieron al gobierno su contrarreforma. El gobierno pensaba, digamos, introducir algunos rasgos que moderaban la reforma de la guerra de Estrepo, pero lo que se logró, lo que resultó en el pacto de Chicoral fue muchísimo más radical que lo que el gobierno quería, prácticamente impulsado por los terratenientes. Y entonces está muy vinculado, el fracaso de reforma agraria está muy vinculado obviamente al surgimiento de las guerrillas, sobre todo en la FARC, no sé qué más. Pero esto es prácticamente leer toda la historia del país desde el punto de vista de agrario. Y prácticamente el resultado final es que después de todo el proceso de colonización sigue, porque el país resolvió que el problema agrario no era necesario ni siquiera tocarlo, porque teníamos selvas abundantes. Entonces prácticamente la colonización campesina se volvió un poco la salida para no hacer reforma agraria. Siempre habrá selvas, entonces botar a la población campesina a la zona de colonización, donde no había vías de comunicación, no había ninguna necesidad, y prácticamente, y eso se ve en la colonización reciente, que además, como esa población campesina no tenía prácticamente ningún producto que fuera comercializable, dado las vías de comunicación que teníamos, la única salida fue la coca, que la coca era el único producto suficientemente rentable para que el campesinado pudiera sobrevivir, era la coca. Entonces, la colonización campesina, en el fondo, es una colonización en la última etapa, la Orinoquia de la Amazonia, una colonización básicamente cocalera. Bueno, profe, ayer en la conversación sobre los elementos teóricos, una de las cosas que recordábamos es que en su libro se estudia un modelo que tiene 4 elementos, y creo yo que más o menos hemos abordado los primeros 2, el de la integración social o de estratos. Para que haya Estado se necesita que haya una integración de la población. Eso no necesariamente quiere decir que esa integración sea justa, sino simplemente que haya interconexiones. Una integración territorial, y hay un tercer punto que es sobre el que le quisiera preguntar, que es el de la centralización política. Y quisiera en particular preguntarle sobre este asunto tanto en la colonia como en la independencia. Entonces, ¿qué tipo de forma de gobierno es el que impone la metrópoli a estos territorios que después se convertirían en Colombia? Y además el tipo de independencia que eso produce, porque ayer lo comentábamos un poco, a uno siempre le enseñan en el colegio que hubo una cosa que se llamó la patria boba, y que fue que luego de cuando se restablece la monarquía en España, y se lanza la reconquista, estos pueblos no son capaces como de articularse en un solo ejército, etc. Entonces, como si eso fuera posible. Entonces sería muy interesante que su merced también nos hablara del tipo de independencia que se produce y por qué hay una desintegración de los territorios, y ese no es un proceso, digamos, tan centralizado como el de la historia oficial se promueve. Pero eso es otro libro mío. No, porque cuando yo era vicepresidente de la Academia de Historia, la ministra de entonces nos ofreció la plata que le sobraba sin gastar, y nos permitió crear un seminario sobre la lectura del presidente de la independencia, llevando a las academias de historia regionales y locales a Bogotá. La Academia de Historia fue siempre una academia de historia bogotana, de la élite bogotana básicamente, porque para ser miembro de la Academia de Historia tenía uno que participar en no sé cuántas sesiones
O sea, solamente los que vivían en Bogotá podían pertenecer a la Academia de Historia en realidad. Entonces, con esos seminarios nos reunimos, academias de historia, centros de historia de todo el país, de Boyacá, de la costa, del valle, de Nariño, de todo el país prácticamente, llanos orientales, mucho. Entonces, por eso hablamos de las nuevas lecturas de la Guerra de Independencia y de la llamada patria boba, pues, que es un poco... Normalmente, lo que le enseñaban la historia de Colombia, la historia patria, que se llamaba entonces, eran un poco los antecedentes de la independencia a través de la Revolución Francesa y los influjos que llevaban a la independencia. Bueno, la tendencia más reciente es a ver el problema desde otro punto de vista, que es la desintegración del Imperio Español. Porque eso tiene mucho que ver con la independencia y con la llamada patria boba. Entonces, los enfoques más eran cuando Fernando VII prácticamente abdica la corona y José Bonaparte, los pueblos de España empiezan a tratar de recuperar su autonomía y su independencia contra el imperio francés y contra José Bonaparte. Y ese movimiento de recuperación de la autonomía local y provincial se riega inmediatamente por toda América Latina. Empezando por Bolivia, el primer movimiento, después en Caracas, en Buenos Aires, y prácticamente en casi todo el país, en casi todos los países. Bueno, tal vez exceptuando tal vez a México y Perú, básicamente. Los demás países, hay digamos, una recuperación de la autonomía local de las regiones. Y en Colombia también pasó lo mismo. Por eso nosotros empezamos a discutir un poco por qué se celebraba el 20 de julio, por qué se celebra la batalla de Boyacá. Porque el 20 de julio es un movimiento de recuperación de la autonomía, pero hace parte de un movimiento continental, y que en América Latina está muy ligado desde Buenos Aires y Caracas, pasa por Colombia, pero entonces empieza en Colombia, en Monpós, en Cartagena, en Socorro, empieza en Cali, antes que de Bogotá. Entonces Bogotá, 20 de julio es importante porque en Bogotá estaba la capital virreinal, pero Bogotá no controlaba a todo el país, inclusive la zona de gobernación de Popayán dependía de la audiencia de Quito. Cartagena era la capital alterna del virreinato, porque el virrey era capital general de los ejércitos. Entonces, en todas las guerras de España coloniales le tocaba ir a Cartagena, porque era defender la entrada, la lucha contra los ingleses y franceses. Entonces Cartagena era mucho más importante económica y políticamente que Bogotá. Entonces inclusive el virreinato tenía una sede alterna en Cartagena. Entonces, sobre todo en la época de Nariño, trata, digamos, de volver realidad lo que no era real, que la capital del virreinato no manejaba todo el país. Entonces, con un esquema centralista era un poco prácticamente, estamos hablando de Cundinamarca, todavía no hablemos de Colombia, Colombia no existe. Cundinamarca trata de que todo el país se vincule al proceso de Cundinamarca centrado en Bogotá. Y entonces empiezan las autonomías provinciales a decir, Cartagena no acepta, Monpós no acepta, Popayán no acepta. Entonces, y empiezan todos los problemas internos, y lo que llaman patria boba es la lucha entre un intento de centralización política pensado desde Cundinamarca y lo que pasaba en Tunja, en Cartagena, en Monpós, en Antioquia, en Popayán. Y por eso ese es el trasfondo de lo que llamaban patria boba, que patria boba no era la autonomía, era la recuperación de la autonomía de las provincias y localidades. Pero además de eso,
trajo muchísimas más consecuencias. Porque al principio, digamos, era, por ejemplo, Tunja se enfrenta a Bogotá, pero resulta que Tunja, que Sogamoso no acepta el liderazgo de Tunja, Cartagena, Monpós no acepta el liderazgo de Cartagena, Cali no acepta a Popayán. Entonces, es decir, prácticamente el país empieza prácticamente a mostrar, desde el punto de vista centralizado, a desintegrarse. Pero lo que sucede es una autonomización. Las provincias recuperan su soberanía un poco, y eso va a marcar mucho la independencia, porque precisamente eso hizo que el país no pudiera defenderse frente a la reconquista, porque prácticamente después de que Murillo se toma Cartagena ya no tiene ningún freno y puede prácticamente tomarse el país rápidamente. Entonces es un poco, pero yo creo que la misma concepción de independencia no se piensa hoy de acá, sino desde la crisis del Imperio Español. Es la lectura más o menos que está. Obviamente hay intereses localizados. ¿Vale? El problema está que esos grupos, después de que empiezan a experimentar su gobierno propio, empiezan a transitar hacia la independencia absoluta. Cartagena, la primera, Monpós, empieza, y prácticamente todo el país se declara independiente, pero a través de eso, la independencia es un proceso, no es simplemente el hecho de que algunos ilustrados resolvieron independizarse, porque no existía, el país no existía. Es decir, no había la idea, digamos, que había una nación preexistente que se independiza de un imperio. No, pero es que el problema es que no hay una nación preexistente. Hay una serie de ciudades que dominan sus entornos y a medias, porque Cartagena no logra dominar, por ejemplo, los cantones. Sincelejo, lo que es día Sincelejo y Corozal, y bueno, Montería todavía no existe, se rebelan contra la independencia liderada por Cartagena. Santa Marta no acepta el dominio de Cartagena, y además, entonces, Monpós prefiere depender de Bogotá y no de Cartagena. Sogamoso prefiere depender de Bogotá, pero no de Tunja, porque cada uno busca su autonomía. Entonces eso se refleja en lo que llamamos patria boba, por eso que es un fenómeno mucho más rico. Y el problema fue cómo construir un país a partir de esas autonomías regionales y locales, que se ve, digamos, después de la independencia. Bueno, Bolívar llega y dice, bueno, hace falta un ejército nacional para hacer la independencia, no hay de otro. Un ejército nacional que supere las diferencias regionales y que tenga negros, indios, mestizos, lo que sea, ¿no? Y prácticamente la idea del ejército nacional es la que logra, digamos, derrotar a los españoles, que además tampoco son españoles, porque muchos de ellos son tan criollos como los otros. A veces la independencia en muchos aspectos fue una guerra civil, sobre todo en Perú es clarísimo. Entonces, el desafío un poco es cómo crear nación a partir de esas diferencias regionales, porque las élites están totalmente fragmentadas. No hay una élite nacional, no hay una nación preexistente. En cambio, los textos normales de la historia colombiana que nos enseñaron a nosotros, la historia patria, suponen casi que hay una nación preexistente que se independiza de un imperio. No, es un imperio que se descompone, y a partir de ahí las unidades que se desprenden tratan de construir Estado. Esa es la historia, y por eso es tan conflictiva la patria boba y la guerra civil posterior es lo mismo, porque no hay una nación preexistente, es una nación que se construye a partir de la desagregación del Imperio Español. ¿Será suficiente eso o qué más? Es enredado. Lo que pasa es que es otro libro distinto a ese sobre la guerra de independencia que hicimos en la academia, y la guerra civil es otro libro mío también. Bueno, me toca leer toda la biblioteca, ¿no? La bibliografía. Gracias, profe. Hay un elemento también muy potente que su merced también ha enunciado en esta respuesta,
y es que en los años 20 del siglo XX empieza a darse un crecimiento notable de las funciones y de los recursos del país. Sí. Quisiera que nos comentara cuáles son esos elementos que permiten, digamos, ese fortalecimiento y ese crecimiento, y de manera simultánea cuál fue como el influjo de los poderes locales y regionales como intermediarios para lograr también vincular a las regiones o a los poderes, sobre todo regionales y locales. Hay que empezar por la parte final. Hay que empezar por la parte final porque tiene que ver con lo que es el papel que el bipartidismo ha jugado en el país. Ya, porque nosotros tenemos como dos líneas de análisis. La primera, que es un poco la dimensión espacial del territorio. Y la segunda es cómo se fue articulando ese territorio por la vía política. Porque el país no se unificó, por ejemplo, por motivos económicos. No hubo un mercado interior nacional integrado que hubiera comercio entre unas regiones y otras. Que la integración nuestra no fue económica. La integración nuestra fue básicamente política. Porque lo que hicieron fue los partidos tradicionales, después de las guerras civiles o de la guerra de los supremos, por ejemplo, fue articular las élites regionales con sus respectivas clientelas en torno al Estado Nacional. Entonces, digamos, el liberalismo y el conservatismo son una especie de confederaciones de élites regionales y locales que compiten entre sí y van articulando diferentes grupos de poder en las regiones. Entonces, es fundamental entender eso, porque prácticamente se quiere, como no había sentimiento de nación, como no había, digamos, nada codificado en el país, los partidos tradicionales y también la Iglesia Católica eran los elementos unificadores del país. Y eso, por eso también explica la lucha entre liberales y conservadores frente a la Iglesia. Lo que hablábamos ayer sobre el problema de la educación laica, la educación católica, todo eso tiene que ver mucho con eso, con la integración política del país. Entonces, los partidos fueron fundamentales porque lograron, claro, fue una articulación desde arriba de una república totalmente oligárquica. Son unas élites regionales las que vinculan a las regiones y las poblaciones regionales con el Estado central. Pero el Estado central era bastante precario, que no tenía plata. Sí, prácticamente Colombia no tuvo los grandes boom exportadores, por ejemplo, que tuvo Argentina con la carne o Chile con el cobre. Bueno, entonces Colombia es un país con rentas fiscales bastante pobres, realmente. Entonces el Estado Nacional, por ejemplo, las mismas centralización de Núñez no fue tan grande como se pensaba, como pensaban ellos, porque no tenían dinero para implementarlo. Entonces, sí, la centralización, la generación, con toda la centralización en el papel, no podía ser muy eficaz porque el Estado no tenía mucho poder, porque no tenía con qué, básicamente. Entonces le tocó convivir, la centralización le tocó convivir con lo que había antes, bueno, bastante. Esa situación empezó a cambiar en los años 20 por una razón fundamental. Que se arregló el tema con Panamá, y entonces después de muchos enredos, renuncia a Marco Fidel Suárez, etcétera, una cantidad de enredos, Estados Unidos resolvió pedir excusas por haberse apoderado de Panamá y pagarle a Colombia $25 millones para compensar la deuda, lo que había pasado. Y con eso empezó a crearse, digamos, un Estado con mucho poder económico. Y entonces, la relación con los caciques regionales cambió, porque ya tenía la negociación, tenían con qué negociar. Por ejemplo, el tema de las obras públicas. Entonces, eso fue bastante complicado, porque el país, aún todavía, tenía muchas dificultades de comunicación, pues, en el centro del país. Y básicamente ahí el café influyó mucho en la unificación del país, sobre todo en el centro del país. Pero dejaba absolutamente por fuera, por ejemplo, la costa caribe y la costa pacífica. La costa pacífica hasta el día de hoy, pero bueno, la costa caribe más o menos se articuló finalmente. Pero el país, simplemente porque no tenía con qué.
Entonces empezó a crear, por ejemplo, un plan de obras públicas. Incluso el ministro de Obras Públicas tenía un plan bastante orgánico. Era un tal Laureano Gómez, que era ingeniero. Todavía es el primer Laureano Gómez, ingeniero, ministro de Obras Públicas, que empezó a diseñar un proyecto de obras públicas genial. Pero los caciques conservadores, no, ¿cómo se llama este hombre? Aquí es Soatá, el famoso, ¿cómo se llama? Peñuela, Sotero Peñuela, que era Monseñor Peñuela, hermano, que era cacique de aquí de Boyacá, de Soatá. Entonces pusieron de ministro de Obras Públicas. Y el señor resolvió que en vez de hacer un plano organizado de obras públicas, era mejor empezar a repartir el dinero en muchos proyectos chiquitos. Entonces acabó prácticamente el plan desapareció porque la plata se dividió en muchísimos proyectos. Pero en todo caso, de todas maneras, con esa plata y también con las inversiones petroleras, porque en ese momento Colombia empezó a descubrir que tenía petróleo, mucho menos que Venezuela y México, pero además, y entonces en ese momento México estaba nacionalizando el petróleo, entonces Colombia era una buena alternativa para invertir, entonces hubo inversión gringa en petróleos, en Magdalena Medio, pues lo que es el día, lo que es la base de Ecopetrol, es prácticamente la inversión gringa de la Troco, etcétera, con los problemas sociales muy grandes que trajo. Por todo caso hubo inversión extranjera y hubo también muchos préstamos gringos. Entonces el país empezó a crear un boom, que era prácticamente lo que llama la prosperidad ADB, que se acabó con la crisis del 29, pero básicamente eso, pero de todas maneras el país se transformó porque el Estado tenía suficientemente arraigo económico para que los poderes locales regionales cambiaran su mentalidad. En vez de ese señor Urdales al lado, le tocó negociar con el gobierno y establecer negociación clientelista. Entonces prácticamente se modificó la relación entre el Estado y las regiones. Pero digamos, lo importante digamos, de todo eso es que todo esto fue vehiculado a través de la relación con los partidos tradicionales, liberales y conservadores, que fueron unificando al país, creando un gobierno oligárquico manejado de las élites regionales, pero más o menos que permitían el país al Estado central llegar a las regiones y las regiones llegar al Estado central. Y eso es prácticamente lo que ha empezado a hacer crisis recientemente, y por eso el bipartidismo es fundamental para entender lo que pasaba entonces y lo que pasó después. No sé qué más. Quiero devolverme un poquito, profe, a algo que es muy importante en el libro, y es la manera que usted tiene de tratar las guerras del siglo XIX. Su merced dice que esas guerras terminan por contribuir a la construcción del Estado. Entonces quisiera preguntarle en particular por la mirada que tiene, que también es distinta de la de otros historiadores, que parecieran señalar como que esas guerras fueran absurdas, como que no tendría sentido, y que sería obra de caudillos, digamos, sí, como desequilibrados. Su merced tiene una mirada distinta que reconoce, digamos, la significación política de ese tipo de guerras. Entonces quisiera que nos hablara sobre eso. Eso otro libro también distinto, pero bueno, sobre el sentido político de las guerras civiles. Normalmente las guerras civiles han sido vistas tradicionalmente por un denominado un poco caótica, por unos caudillos medio locos que sacaban la bandera azul y roja y llevaban a pueblos campesinos, indígenas a pelear, una pelea que nadie entendía. Es decir, esa es más o menos la mirada tradicional. Sin embargo, las guerras civiles sí muestran, digamos, un problema real, que es la fragmentación del poder que hemos visto a partir de la independencia y lo que llaman la patria boba, etc. Hay un país totalmente fragmentado, y entonces eso se refleja en las guerras civiles. Pero además, entonces pero las guerras civiles, además de eso, además de mostrar la fragmentación, muestran también cómo se va unificando el país. ¿Por qué? Por la guerra de los supremos comienza por un episodio aparentemente sin importancia: los conventos de Pasto. La población de Pasto se amotina porque el gobierno de entonces de Santander hasta todos los primeros gobiernos empezaron a utilizar los conventos
como escuelas. Aquí tenemos un ejemplo muy cercano. Colegio Boyacá. Colegio Boyacá, además era conventos de San Ignacio de Loyola, pegado a la iglesia, donde vivió San Pedro Clavel. Y todos esos conventos, después de la compañía, pasó a ser amados de San Juan de Dios, y luego después los expropió y quedó los colegios. Quedó el Colegio Boyacá, el Colegio Santa Librada en Cali, el Colegio San Simón en Ibagué, prácticamente, o en Guanentá, bueno, la Universidad de Antioquia, el Colegio de Antioquia, la Universidad de Antioquia actual. Todo eso fue lo mismo. Entonces fue creado, Santander cogió los conventos y empezó a crear escuelas a partir de los conventos. Y entonces, pues realmente ya no era Santander presidente, en todo caso, el siguiente ya empezó ya a hacer lo mismo en Pasto. Entonces, porque había, bueno, además, los conventos quedaban medio vacíos porque muchos frailes se fueron de la guerra de independencia, un despelote, muchos se salieron, se fueron, se volvieron los buenos. Entonces quedaron muchos de los conventos vacíos. Entonces lo que los gobiernos hicieron fue juntar a los frailes, juntar en un solo convento varios frailes de diferentes cosas y en los edificios sobrantes fueron escuelas. Entonces la población de Pasto se amotinó por el cierre de conventos y empezó a haber una guerra. Y uno dice, ¿pero por qué? Una guerra, una pelea de los conventos de Pasto terminó una guerra nacional de 3 años. ¿Por qué? Porque esa peleita local de los conventos se articuló con las peleas en el Cauca entre los amigos de Mosquera y sus enemigos, y eso se empezó a crear, se articuló con los problemas en Bogotá, el gobierno de Márquez y los santanderistas, y empezaron a vincularse conflictos de todas partes, conflictos en la costa caribe, en Cartagena, en Santa Marta, y empezaron entonces a crearse dos bandos de peleas regionales, se pegaron en 2 bandos, que terminaron siendo el partido ministerial, luego va a ser el partido conservador, y el partido de los otros, que eran los partidos regionales, que va a ser el liberalismo. Entonces, ahí empezaron a hacer alianzas entre caudillos del Cauca, caudillos de Magdalena, caudillos de Cartagena, de Antioquia. Y prácticamente se empezó así a armar el país a través de las élites regionales aliadas. Ustedes miran dónde fueron las batallas claves de las guerras civiles, son siempre en los sitios de fronteras regionales. Manizales, que es la frontera entre Cauca y Antioquia, la zona de Maguey, que es la entrada a Cundinamarca y Boyacá, casi todo, y la zona de Mompox, Ocaña, del norte, son todos prácticamente los sitios donde las regiones se encuentran. Entonces lo que muestra eso es cómo se va armando un país a partir de la cantidad de peleas, se van articulando hasta crear 2 especies de confederaciones de poderes regionales y locales, que es el liberalismo y el conservatismo. Entonces, por eso digo, además de eso, arrastran la población, que por ejemplo, además con muchos problemas de salud además, porque pues, traer soldados de la costa caribe a la Tierra Fría, se morían de pulmonía varios, ¿no? Muchos en el camino. Pero los de Tierra Fría, Tierra Caliente era peor, porque los mataba el paludismo y todas las fiebres tropicales. Entonces muchísima gente en la guerra civil no moría por las balas, sino por las enfermedades, porque el traslado de población era terrible. Pero de todas maneras hubo vinculación de las regiones para otras, y la gente empezó a descubrir que había relación entre unos y otros. Por eso digo que las guerras civiles obviamente muestran la fragmentación, pero también muestran también cómo se van creando alianzas que superan la fragmentación. Bueno, la violencia actual también le señala al Estado dónde no está presente y dónde tiene problemas, que es lo que la guerrilla asume como motivo para hacer presencia. Ayer dialogábamos en torno a una virtud muy elocuente de este libro, y es la convergencia
entre hechos de orden estructural y otros también de orden subjetivo, esa mirada también relacional de estos dos factores. Y yo quisiera preguntarle, profe, y a partir también de esa correlación entre lo subjetivo y lo estructural, hay un acontecimiento particular y muy potente, y es el de el desplazamiento, pero también como el deseo que empieza a aflorar de algunos campesinos por movilizarse a la gran ciudad ante el surgimiento de la gran industria, y que eso desencadena pues en un efecto muy puntual, y es como el surgimiento de un nuevo grupo social que serán los obreros, que pues antes no existían en la magnitud que empiezan a aflorar en ese momento. Entonces quisiera saber cuál es esa convergencia entre hechos estructurales y subjetivos para que los campesinos se vayan hasta las ciudades a conformar ese nuevo grupo que será el proletariado, y qué tipo de cambios y efectos tuvo en lo económico, político y social. Pues lo que hablamos al principio, digamos, era precisamente mostrar cómo había condiciones estructurales detrás de la violencia. Entonces vimos, uno era la dimensión espacial, de cómo se construyó el territorio a partir de la desigualdad, de contar de la propiedad, el problema campesino, etc. Entonces vimos una línea, digamos, que es la desigualdad social y regional a través del territorio. Y otra línea es un poco el problema de la manera como se organizó la vida política, se articuló el país políticamente, que es el bipartidismo. Entonces, esa sería, digamos, y esos límites, digamos, de ambos, tanto sociales como económicos y políticos, son problemas estructurales de larga y mediana duración. Nosotros decimos, entonces, en la violencia la gente dice, bueno, ¿hay factores estructurales? Sí. Hay factores estructurales de pobreza, desigualdad regional, desigualdad social, etc. Y hay también problemas de exclusión política, la democracia restringida, federal, etcétera, etcétera. Así que hay condiciones estructurales que más o menos favorecen la violencia. Pero sin embargo, lo que nosotros decimos, no basta las condiciones estructurales. Hace falta un agente voluntario, o sea, hace falta factores subjetivos. No bastan los factores objetivos que son evidentes, la pobreza, la desigualdad, las limitaciones del Estado. Hace falta agentes voluntarios que asuman esas contradicciones y que las interpreten de manera que la única solución sea la violencia. El problema es, hay una cantidad de problemas sociales y económicos, hay una cantidad de problemas políticos, y el Estado ha sido incapaz de solucionar esos problemas porque las vías democráticas están cerradas. Entonces hay una decisión subjetiva de personajes que dicen, están cerradas las vías democráticas, no hay cambio, la única salida a los problemas estructurales es la opción violenta. Entonces ahí, digamos, nosotros decimos, la combinación es un poco, es la interpretación que algunos hacen de las condiciones estructurales, lo que lleva a la violencia. En esas condiciones estructurales hay problemas de larga duración. Pero ya el tema de la migración del campo a la ciudad, yo creo que comienza bastante antes de esto, con los años 20 y 30, ya con todas las obras públicas en los años 30, 20 y 30, ya se empieza a crear unos sistemas salariales que el campesinado obviamente no estaba acostumbrado a tener, porque el campesinado estaba acostumbrado, digamos, a condiciones muy precarias de trabajo, en las zonas cafeteras. Con las obras públicas, en los años 20 y 30, mucha de esa población campesina tiene acceso, digamos, a régimen salarial, etc. Y empieza a descubrir que hay problemas. Entonces, empieza a haber una gran migración de las ciudades en los años finales de los años 20 y 30. Hay una pastoral de los obispos, la conferencia episcopal en el año 30 saca una creación que trata de frenar la migración campesina de las ciudades con motivos morales, señalando las bellezas de la población campesina,
el campesino está cercano a la naturaleza, es el que más o menos alimenta el país, una cantidad de virtudes y cosas. Y obviamente no habla ni una palabra de los problemas de la vida que tenía el pobre campesino. Pero en todo caso ya eso muestra, digamos, que ya en los años 30 había una cierta conciencia de que había un problema de migración de campo a la ciudad. Estamos hablando en 1930. Ya había habido problemas aislados, digamos, en Magdalena Medio, con los trabajadores del petróleo, la industria petrolera, la troca. Había habido algunos problemas también sociales en la zona, por ejemplo, obviamente, la zona de Magdalena, la famosa matanza de las bananeras, y había habido, digamos, una gran agitación social en esos años, los años 20, el Partido Socialista Revolucionario, que se monta precisamente sobre esa población migrante. Entonces el trabajo de María Cano, de Maecha, prácticamente todos los fundadores del Partido Socialista Revolucionario, que algunos van a terminar el Partido Comunista. También problemas indígenas en el Tolima y el Cauca también. Entonces hay un problema, hay muchísima agitación en estos momentos, y eso más o menos la República Liberal, las reformas liberales apaciguan un poco ese tipo de tensiones. Pero luego, digamos, por la violencia de los años 50, el problema se dispara muchísimo más, porque muchísimas poblaciones nuestras, sobre todo, digamos, Cali, Medellín, Cali muchísimo más, Bogotá empieza a recibir muchísima migración de población campesina que trata de escaparse de la violencia. Pero todavía, el Frente Nacional, todavía cuando ya termina la violencia, el fenómeno se vuelve masivo. Y es una de las cosas fundamentales para entender el país. Porque en los años 70 la proporción del país rural y urbano se invierte. Antes de los años 60, podría decir que la población campesina era el 75% de la población. El 35% de la población vivía en el campo y solamente el 25% vivía en las ciudades. Así comienza, digamos, el Frente Nacional. Y en los años 60 y 70 la población se invierte totalmente. Y prácticamente en muy pocos años la proporción es absolutamente la inversa. El 75% de la población es urbana, el 25% de la población es rural. Y el problema está que las ciudades no estaban en capacidad de recibir esa población migrante que llega, pues, todas las grandes ciudades prácticamente, que eran ciudades más bien modestas, empiezan a crecer prácticamente a través de todos esos cinturones de miseria, sobre todo las grandes, pues Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Empiezan a crear una población migrante grandísima que supera tanto la capacidad de la industria para dar ese empleo como la capacidad de las ciudades para dar servicios básicos de salud, de educación, etc. Entonces, movimientos cívicos de ese momento muestran, digamos, ese crecimiento demográfico que va a modificar completamente el país. En los años 60 y 70 prácticamente el país empieza a cambiar radicalmente su composición demográfica. Y ahí empieza a haber, digamos, un momento de muchísima agitación, que además de esos cambios estructurales demográficos, también hay un cambio en la cultura, porque el país colombiano era un país que estaba muy aislado de las corrientes de pensamiento del mundo occidental. Entonces, y en ese momento, en los años 60 y 70, el país empieza a recibir toda suerte de influjos. El marxismo en sus varias vertientes, la versión del Partido Comunista tipo Moscú, la lectura maoísta del marxismo, la lectura, digamos, del castrismo, del ELN, empieza a recibir prácticamente un bombardeo, incluso, digamos, la escuela de Frankfurt, los grupos trotskistas, etc., prácticamente recibe un bombardeo de ideas marxistas, pero también el psicoanálisis.
la revolución cultural, los años 60 y 70, hay una cosa fundamental también. Por ejemplo, ustedes ven la proporción de mujeres que hay en esta reunión. En los años 60, 50 y 60, una reunión de esas esa proporción de mujeres no existiría. Porque en los años 60 y 70, una de las cosas fundamentales que pasó fue que la mujer tuvo acceso al mundo de la educación universitaria y al mundo del trabajo. Y eso modificó completamente la estructura familiar. Prácticamente en ese momento la cantidad de divorcios, separaciones, etcétera, fueron brutales, digamos. Compañeras mías, profesoras de la universidad, porque prácticamente el país no estaba acostumbrado a tener mujeres en el mundo académico, en el mundo social, en el mundo del trabajo. Y la familia tampoco estaba adaptada para eso, entonces también. Eso estaba consigo también otra cosa. El país se secularizó fundamentalmente en muy poco tiempo, con esos cambios demográficos. Bueno, yo creo que la píldora ayudó bastante. Bueno, en todo caso, la situación, digamos, prácticamente la sociedad colombiana en los años 70 se modificó radicalmente. A nosotros nos tocó vivir ese mundo. A ustedes ya les tocó vivir ya después de eso, pero en ese momento todo estaba cambiando. Todo estaba cambiando. El país estaba recibiendo toda suerte de influjos. La Iglesia Católica pues estaba viviendo el Vaticano II, todos los cambios que representó el Vaticano II al interior de la Iglesia, los movimientos radicales de los curas rebeldes llamados Golconda, la liberación, todo eso prácticamente el país. El país en los años 70 y 70 prácticamente era un cambio tras otro, el país se modificó radicalmente. Y en ese mundo, obviamente nacen los nuevos grupos insurgentes, el EPL, el ELN, etc. Así que yo creo que es fundamental ver no solamente, digamos, el cambio demográfico que invierte la pirámide demográfica entre mundo rural y mundo urbano, sino todos los cambios que ocurren. El papel de la mujer es fundamental, de los cambios. En lo político, en lo social, en lo económico. El concepto de familia, la familia patriarcal, que era prácticamente en un momento casi inmodificable, se rompe con todos los problemas que trajo eso. No sé si ya me he extendido demasiado, no sé. Profe, ya que llegamos hasta ese momento de la historia de nuestro país, quisiera preguntarle por las condiciones estructurales y subjetivas que dieron lugar a lo que su merced en el libro llama la violencia más reciente. Caracteriza, digamos, por la presencia de estos nuevos grupos como el EPL, el ELN, las FARC, y que además es una violencia que seguimos sufriendo. Entonces quisiera preguntarle por cuáles son las razones para que esa violencia surja, tanto subjetivas de los actores que se lanzan a esta lucha, como las condiciones estructurales del país que hacen que eso ocurra. No, yo creo que las condiciones estructurales es lo que hemos venido mostrando todos los cambios sociales del momento, las desigualdades sociales, la pobreza, el problema agrario, el problema por la transición del sistema político, etc. Hay una serie de condiciones estructurales que son prácticamente evidentes: la pobreza, la desigualdad, la fricción del sistema político del frente nacional, etc. Hay una cantidad de cosas, los cambios demográficos, hay una cantidad de cosas de larga medida de duración. Pero lo importante en ese momento es que una de las cosas que omití fue el cambio de la estructura educativa también. Una de las cosas que el Frente Nacional hizo fue la ampliación de la cobertura educativa y la reducción del analfabetismo. Es una cosa que es notable, digamos. El sistema escolar, el sistema universitario, tuvo un crecimiento gigantesco bajo el Frente Nacional. La cobertura educativa aumentó. En el caso de las mujeres es obvio, pero también en el país hubo. Y en ese aumento de la cobertura educativa empezaron a surgir movimientos en las universidades de grupos urbanos
más o menos de clase media, que en ese movimiento empezaron a ver cerradas sus vías de movilidad social. Entonces empezaron a crear mucha inquietud universitaria. Prácticamente desde el principio del Frente Nacional empezaron a aparecer movimientos estudiantiles críticos del sistema que fueron derivando, digamos, a posiciones más radicales. En ese sentido, por ejemplo, está el mismo caso, el caso del Frente Unido de Camilo Torres es un ejemplo, pero además de eso hay una cantidad de grupos que se montan en esos años que aparecen en toda disidencia, por ejemplo, el Partido Comunista. El Partido Comunista era un partido que bastante moderado, prácticamente llamado revisionista en ese momento, lo que buscaba, digamos, una transición gradual, digamos, al socialismo y prácticamente era considerado más bien como muy pasivo, muy poco revolucionario. Entonces empezaron a aparecer grupos estudiantiles en la Universidad del Valle, en la UIS, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional de Bogotá. Empezaron a aparecer grupos muy críticos, de los grupos de esa orientación del Partido Comunista más o menos electoralista, reformista moderado, etcétera, que buscaba, digamos, una transición moderada, que era más el lauderismo, que era una especie de convivencia pacífica entre capitalismo y comunismo. Entonces estos grupos empezaron a criticar al Partido Comunista, empezaron a aparecer, y de estos grupos derivaron, digamos, en el ELN y el EPL básicamente. Bueno, hubo varios intentos, el MODES y varios, pero prácticamente los que tuvieron fuerza fueron el EPL de orientación movista y el ELN de orientación castrista. Entonces es un poco entonces aparece ahí, digamos, grupos estudiantiles muy radicalizados, de clases medias urbanas en ascenso, que no encuentran, digamos, sitio en la sociedad colombiana, y empiezan prácticamente, y esos grupos radicalizados empiezan a pensar que están cerradas las vías democráticas del cambio y empiezan a buscar en el pueblo campesino apoyos a su adopción. Ya por ejemplo, los Vázquez Castaño empiezan a buscar campesinos en Magdalena Medio, Cimitarra, el grupo de Cimitarra, el EPL en la frontera entre Antioquia y Córdoba, buscando, digamos, bases campesinas en las guerrillas, antiguas guerrillas gaitanistas de esos que no habían logrado insertarse en el Frente Nacional. Entonces se encuentra, digamos, el grupo guerrillero de Julio Guerra en la frontera, Mariano Sandón en la frontera entre Córdoba y Antioquia. Entonces el EPL se inserta ahí en la zona y empieza a crecer. El ELN, el Magdalena de Medio, recoge la guerrilla de Julio Guerra, que había sido un gaitanista que tampoco se había insertado en el Frente Nacional. Entonces empieza a haber, digamos, un grupo radicalizado juvenil de origen urbano que busca, digamos, bases campesinas para su opción armada. Y eso termina prácticamente arrastrando a la FARC, que la FARC tiene otro origen completamente diferente, que es un grupo campesino que nace en las guerras, en la violencia, en el enfrentamiento con las guerrillas liberales, limpios y comunes en el Davis, y empieza prácticamente también termina por asumir también la lucha por el poder, pero al principio era simplemente un grupo campesino con muchas dificultades con el Partido Liberal, ¿entendés? Y prácticamente rompen y empiezan prácticamente a ser estigmatizados como repúblicas independientes por Álvaro Gómez Hurtado. Empezaba a ver todo el movimiento de las élites del Cauca y Tolima y Huila, y prácticamente desencadena la guerra. Marquetalia es parte de ese proceso. Entonces, pero prácticamente hay una opción de corte jacobino, de grupos más o menos universitarios, de grupos sindicales urbanos que buscan insertarse en las condiciones del mundo campesino y buscan apoyo en los sitios donde hubo guerrilla liberal con dificultades de insertarse en el sistema político.
guerra en Magdalena Medio, llamada Sandoni, en la zona fronteriza de Córdoba, entre Córdoba y Antioquia. Pero más o menos el modelo es el mismo. Es un grupo urbano que nace en las universidades y en los grupos sindicales que buscan apoyo en momentos de tensión del mundo agrario, que son fundamentales. Hay un subtítulo bastante interesante dentro del libro que es el reconocimiento de la modernidad, de la modernización sin modernidad. Y quisiera preguntarle, profe, cómo el predominio que empieza a implantar el Estado sobre lo económico y lo tecnológico termina quebrando también o no reconociendo estrictamente la desigualdad, y en lugar precisamente como de poder suplir esas desigualdades termina también aumentándola cuando sobre todo se hace un predominio en lo económico y lo tecnológico sobre lo social y un poco lo político, profe. Pues ese es el título de uno de los libros de la colección de la investigación anterior nuestra de Consuelo Corredor, una tesis de Consuelo Corredor, que era mostrar cómo el desarrollo movilizante, que prácticamente se centraba, digamos, en el crecimiento económico, dejaba de lado los condicionamientos sociales y la búsqueda de modernidad. O sea, por eso es un modernismo sin modernidad. Lo que existe, digamos, en la parte mecánica de desarrollo económico, tecnológico, etc., y no tiene en cuenta, digamos, las condiciones sociales que están detrás de eso, y no busca, digamos, la democratización del país. Y en ese sentido, yo creo que muchos de los problemas que tuvo el gobierno pasado de Duque precisamente fue la concepción que tenía de la paz con legalidad, que muestra un poco esa concepción del desarrollo, y es prácticamente buscar integrar a la población campesina en la FARC, en el sistema económico, con proyectos de desarrollo, sin tener en cuenta, por ejemplo, el problema político y social que están detrás de eso. O sea, es una concepción de la política un poco centrada en el crecimiento económico, digamos, el aumento del PIB, el aumento de la renta básica del país, pero sin tener en cuenta las desigualdades sociales que van avanzando. Yo creo que en ese sentido, yo creo que se liga mucho con la relación que existe entre la paz territorial, digamos, que se logró en La Habana, con la paz, con legalidad, que es un poco, hagamos un desarrollo económico que permita que estos guerrilleros no vuelvan a la guerra, pero no tienen en cuenta reformas sociales, no tienen en cuenta el problema agrario, no tienen en cuenta la limitación del poder público que tiene. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que es el mismo modelo, digamos, de modernidad, de modernización sin modernidad, que además uno encuentra eso en muchos momentos del país. Por ejemplo, el gobierno de Guillermo Restrepo buscaba, digamos, una mayor igualdad social con la reforma agraria. El mismo intento de Belisario Betancur de hacer la paz también buscaba otro estilo de modernidad. En cambio, digamos, los opuestos, como bien citaba, una perspectiva mucho más desarrollista, lo que basta con el crecimiento económico para que después de que el país crezca ya se distribuya la propiedad, casi que por goteo, digamos. Entonces, esas concepciones que prácticamente tienen que ver mucho, por ejemplo, con el neoliberalismo, es un poco eso. Es insistir en un crecimiento económico sin tener en cuenta los condicionamientos sociales que están detrás de todo ello. Bueno, profe, muchísimas gracias por lo que nos ha señalado con respecto a su libro. Ya nos queda la tarea de leerlo más a profundidad y también de leer este nuevo libro que se llama Más allá de la coyuntura, que justamente tiene que ver con la paz planteada por el gobierno Santos y la manera de incorporarla del gobierno de Duque.
Bueno, muchas gracias también a ustedes por haber venido. Esperamos que nos sigan acompañando en las actividades de la Fundación Cultural Entre Líneas y del Café Librería Umbral. Entonces, nos veremos pronto.